Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 7:50 de la mañana. Déjeme comentarle que recientemente se presentó también a nivel nacional una campaña a través del ISSSTE, de este Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que pues justamente tiene que ver con la posibilidad, la intención, la urgencia de bajarle al consumo del azúcar. Si le bajas al azúcar, ya previste, ya la hiciste. Es una campaña a través de este instituto y que forma parte de la estrategia de las políticas públicas para reforzar el modelo preventivo que ha impulsado el gobierno de la República a través de las diferentes maneras, de diferentes medios, incluso para fomentar hábitos saludables y generar el autocuidado de lo que implica, de lo que significa la diabetes en nuestro país. Nada más para que usted se dé una idea, el 22.1% de las y los mexicanos tenemos, porque nadie está exento a esa situación, el riesgo de padecer algo de diabetes 1, diabetes 2. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho al licenciado Manuel Salvador Robles Linares, es nutriólogo adscrito al Hospital General del ISSSTE en Querétaro, que nos haga favor de tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión a propósito de esta campaña. Si le bajas al azúcar, ya previste, ya la hiciste, que lleva a cabo justamente el ISSSTE, rimó y todo, pero bueno, pues así está la propuesta. Mi querido Manuel Salvador Robles, ¿cómo está? Buenos días, le saludo con mucho gusto, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Saludos para ti y toda tu audiencia. Muchas gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News. Yo quisiera ver si podemos tener una perspectiva nacional y una local en Querétaro de lo que representa justamente el resultado de esta encuesta nacional de salud y de nutrición. Leía, mi querido licenciado Manuel Salvador Robles, que el 22.1% de las y los mexicanos tenemos riesgos de padecer en algún momento de nuestra vida, en cualquiera de las etapas en las que nos podamos encontrar, riesgo de padecer diabetes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es el mensaje que está enviando justamente el ISSSTE a través de esta misma estrategia, de esta misma propuesta, mi querido Manuel? Sí, muchas gracias. Sí, justamente como lo mencionas, ¿no? Aquí lo preocupante de todo esto es las estadísticas a nivel nacional que se están presentando y al final del día que son cuestiones que se pueden prevenir, ¿no? Entonces, por eso es justamente la campaña que se está dando a conocer, justamente como lo dice, ¿no? Si le bajas al azúcar, ya previste, ya la hiciste. Pues bueno, esta es una estrategia que está impulsada por nuestra directora general, la maestra Berta Alcalde Luján. El objetivo, como lo mencionaste, ¿no? Es involucrar a los mexicanos con el autocuidado de su salud y generar al final del día conciencia sobre los daños por el exceso del consumo de azúcar. Al final del día todo eso se puede prever, ¿no? Esta campaña, pues bueno, forma parte de las políticas públicas que nosotros como especialistas en el ramo recomendamos para disminuir el avance de las enfermedades no transmisibles, como es la diabetes, sí. Y quienes ya vivan con la enfermedad y que tengan esta condición, pues bueno, frenar el avance de las complicaciones que puedan llegar a tener en un futuro cercano, ¿no? Sí, claro. Como lo mencioné. Claro. Ahora, entiendo yo y leía que se trata de una cuestión también de hábitos, obviamente, la llamada, la propuesta de la institución, ahí está, pero depende también de los hábitos, depende de lo que podamos modificar y cambiar en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, para no consumir tanta azúcar en nuestra dieta cotidiana, pero parece, de repente, y usted es nutriólogo adscrito al Hospital General del ISSSTE, parece de repente imposible en la dieta de las y los mexicanos, mi querido Manuel Salvador. Sí, es un poquito complicado y luego porque sobre todo principalmente tenemos muchos productos en el mercado donde el azúcar está escondida, vaya, o sea, no se ve. O sea, no es como que la gente diga, pues es que no tomo refresco, es que a mi cafecito no le echo azúcar, ¿no? O sea, sí, no me echo mi panecito dulce en las mañanas. Pero no, al final del día, si nosotros, afortunadamente ya no tenemos etiquetado en el supermercado exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio, pues realmente a veces no sabemos lo que estamos consumiendo demasiada cantidad de azúcar sin nosotros mismos pues saberlo, ¿no? Conocerlo. Sí, claro. Por eso la importancia de que la gente y concientizarlos también de que se enseñen a leer un poquito las etiquetas de los productos que estamos consumiendo, que estamos comprando, porque principalmente nos estamos dando cuenta que esas cantidades de azúcar que estamos consumiendo tan elevadas vienen escondidas y la gente de verdad
no se da cuenta que lo está consumiendo, ¿eh? Oye, mi querido Manuel, hay factores de riesgo que tienen incluso que ver con la misma historia personal de la salud en la familia, familiares y demás situaciones, pero de pronto nos encontramos en una situación en la que, pues, perdón, y lo digo de esa manera, de repente somos ignorantes de lo que nos comemos todos los días o de lo que hacemos todos los días por nuestra salud, para que podamos, ya cuando podamos corregir en algún momento alguna situación, ¿cómo poder detectar que estamos ya ante una situación complicada, que tenemos que atender al médico, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios? ¿Cómo detectar situaciones de riesgo, mi querido Manuel? Sí, claro, pues como lo mencionas, ¿no? Al final del día viene una historia clínica, familiar, que realmente es importante. Si nosotros tenemos familiares con antecedentes genéticos de diabetes, pues bueno, desde ahí ya somos propensos a padecer diabetes, ¿no? Si a eso le sumamos la cuestión de que somos sedentarios, de que tenemos la cuestión del tabaquismo, del sobrepeso, obesidad, ¿sí? Entonces todo esto se va sumando como factores de riesgo que nosotros podemos llegar a tener. Y bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros que empezamos o que tenemos alguna cuestión o propensa a padecer diabetes? Son signos clínicos físicos que se pueden llegar a manifestar, ¿eh? Por ejemplo, normalmente las personas cuando debutan o cuando están propensos a padecer diabetes empiezan con mucha sed excesiva, sed que no se quita, están tomando muchísima agua, ¿sí? Pueden llegar a sentir entumecimiento de manos, de pies, y un signo físico que nosotros podemos llegar a ver muy común es oscurecimiento en la parte del cuello, la parte de las axilas y la parte de la entrepierna. No sé si de repente han llegado a ver incluso a los chiquitines que están un poquito llenitos, ¿sí? Y los vemos y empezamos a ver el cuellito oscuro. Esto no es por falta de higiene, eso se le conoce como una acantosis nigricans, que es una resistencia a la insulina. Es decir, la insulina ya no está actuando, que es la hormona que baja los niveles de azúcar a rangos normales, ya no está actuando como tiene que actuar, y por eso es que nuestro mismo cuerpo empieza a secretar, es decir, tiene un exceso de hormona para, como está muy flojita la insulina, tenemos que secretar mucha para bajarlos a rangos normales, ¿no? Entonces al final del día es un signo físico clínico que nosotros podamos darnos cuenta y decir, caray, algo anda mal, ¿no? Si nosotros podemos llegar a detectar, sobre todo en el cuello, que se ve como una costrita por ahí, seguramente tenemos resistencia a la insulina y somos propensos a padecer diabetes. Ahora, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que genera al mismo tiempo otros temas, incluso cardiovasculares, otros también males que se van complicando, muchos que ni siquiera la hemos detectado, que ni siquiera sabemos que somos diabéticos en un momento determinado, y que los que ya lo saben, de pronto genera también otro tipo de enfermedades que de repente se vuelven muy complicadas. Bueno, todas son complicadas, mi querido Manuel, pero todavía más delicado y más complicado de atenderlo, ¿no? Sí, claro, y la cuestión es que la diabetes es silenciosa. Normalmente no nos damos cuenta hasta que ya vivimos con la enfermedad 1 año y medio, 2 años aproximadamente, de que ya tenemos nuestras glucosas muy altas de descontrol, y es cuando nos empezamos a sentir mal. Pues ya tenemos una progresión de al menos año, año y medio, ¿sí?, con la enfermedad. Y la cuestión de la diabetes es que si no se controla, si no estamos, pues bueno, en rangos normales de glucosa en sangre, sí, de azúcar, vaya pues en sangre para que la audiencia, se puede llegar a tener complicaciones justamente, como lo mencionas, ¿no? Es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día daña el riñoncito y ya empezamos con la cuestión de la enfermedad renal, ¿sí? Nosotros normalmente lo podemos observar también aquí en el hospital con las personas que llegan con descontrol en sus piecitos que les tienen que amputar. Eso se le llama la cuestión de un pie diabético, por ejemplo. Empezamos con pérdida de la visión, ceguera, y como lo mencionas, al final del día, como el que regula la presión arterial es el riñón, ¿sí?, llegamos a tener problemas en la presión arterial, y es cuando vienen los infartos, los eventos vasculares cerebrales, las famosas embolias. Entonces, pues si te fijas al final, y tienen pérdidas dentales también, no sé si has visto. Entonces, al final del día, pues el hecho de no controlar nuestra glucosa, a la larga nos va a traer consecuencias. Me preguntan gangrena, que también puede ser una causa, también alguna situación que puede derivarse por la diabetes, mi querido Manuel Salvador Robles Linares, nutriólogo adscrito al ISSSTE. Sí, es correcto. Lo que pasa es que al final del día, como por así decirlo, la diabetes descompensada y descontrolada, digamos, se come las arterias, ¿sí? O sea, las hace pequeñas, por eso es que tenemos infartos en el corazón, infartos en el cerebro, pero también al final del día las arterias periféricas, es decir, la que genera el oxígeno al nivel de los pies, también se hace pequeñito. Entonces no oxigena, no llega el oxígeno, no llega la sangre, ¿sí?
Entonces obviamente se empieza a necrosar y se empieza a gangrenar, justamente porque se empieza a morir el tejido, ¿no? Sí. Por eso es que empiezan a amputarles un dedito, y como la cuestión de la oclusión está, digamos, en la parte de la popitia, que es más o menos en la rodilla, ¿sí? Pues obviamente empiezan con un dedito, luego ya les amputaron el piecito y tienen que terminar amputando arriba de la rodilla, ¿no? ¿Por qué es importante para el ISSSTE una campaña nacional de esta naturaleza? Porque entiendo que están en toda la República, particularmente también en el estado de Querétaro, y te preguntaría, mi querido Manuel, qué recomendaciones, qué hay que hacer, cómo atender, qué hay que modificar, ¿por dónde empezamos, mi querido Manuel? Claro, pues al final del día empezar revisándonos, checándonos nuestro cuidado, los signos físicos, clínicos que acabamos de mencionar, y pues hacer nuestro chequeo de rutina anualmente, ¿no? Nuestros estudios de laboratorio de glucosa, cómo anda por ahí nuestra azúcar en sangre, nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos, por ahí cómo anda nuestro riñoncito, ¿no? Sí. Entonces, por ahí podemos empezar y empezar a actuar. O sea, lo que yo les comento mucho es, no hay que preocuparse, pero sí ocuparse. Sí, o sea, al final del día, la gran mayoría de las cuestiones son cosas que nosotros podemos corregir, sí, pero la cuestión de los hábitos que tenemos nosotros como mexicanos, y yo entiendo que la comida es muy deliciosa y muy rica, sí, pero bueno, hay que llevar un balance con todo esto, ¿no? Pues al final del día aprovechar e invitarlos aquí a toda la derechohabiencia que te está escuchando, sí, que nos está escuchando, que al final del día hay programas, sí, en la clínica de medicina familiar, que no es necesario que tengan primero consulta con el médico, se pueden acercar directamente a la clínica y decir, oye, yo tengo esta enfermedad, estoy diagnosticado, me enteré que hay una campaña que se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un grupo multidisciplinario. Tenemos al licenciado en nutrición, tenemos al licenciado en educación física, al licenciado en enfermería, al médico y todo, al psicólogo. Entonces, al final del día es un trabajo multidisciplinario y con la finalidad, pues, de apoyar a la población, ¿no? Y que justamente esto no siga aumentando y creciendo, ¿no? Claro, es un programa integral, como tú bien lo comentas, hay programas de autocuidado, veía un 3x1 igual a 3, una cosa así, que es la guía que ya se genera dentro de la derechohabiencia del ISSSTE. Pero me están hablando, mi querido Manuel, mi querido nutriólogo, para decirme, bueno, apenas me desayuné una concha, 2 conchitas tan chiquitas y un café con leche. Y otro me dice, oye, ¿qué tal los tamales? ¿Qué tal los tamales ahí en la calle de Arteaga? ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Con un atole de cajeta, un atole champurrado. Por ahí empezamos, porque ese es parte del asunto, no es lo que comemos diario, lo que somos, mi querido Manuel. Sí, justamente, al final del día, como yo les digo, ¿no? O sea, si te echas tu tamalito y tu champurradito no tiene absolutamente nada de malo, pero hazlo 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Y al final del día, en los demás tiempos de comida, pues trata de que sean saludables. Aquí la cuestión, y yo entiendo también la cuestión de los ritmos de trabajo, que estamos apurados todo el tiempo, que no tenemos tiempo para cocinar, y generalmente estamos comiendo en la calle. Pues al final del día tenemos que buscar alternativas, todo tiene que ser un balance, ¿sí? O sea, nadie les dice, como lo mencionas, que no se coman tamalito, hasta uno mismo lo hace, son muy ricos, son deliciosos, sí, pero al final del día después hay que aplicarnos un poquito, hacer ejercicio durante la tarde, y cuidarnos nuestro fin de semana, porque los fines de semana normalmente echamos a perder todo lo que hacemos entre semana, ¿eh? Ya ni me digas, porque ya hasta te iba a cortar así de buena manera, mi querido Manuel Salvador Robles. Pues te agradezco mucho a través del ISSSTE. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere participar, ya hablabas de la activación física, de cuidar nuestros hábitos, cambiar de algún modo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero alguien tiene alguna duda, quiere participar, quiere recibir alguna información, ¿qué debe hacer, mi querido nutriólogo? Claro que sí, pues bueno, como lo mencionaba, ¿no? Acercarse a la clínica de medicina familiar, que está aquí en Avenida Tecnológico, justamente enfrente del TEC de Querétaro, el IPQ. Entonces, pues nada más acercarse, comentarles que son derechohabientes, que se enteraron del programa, ¿sí? Y que pues están interesados en cuidar su salud. Y nada más, ahí inmediatamente se inscriben, sí, y pues ya, a empezar a trabajar, ¿no? En el autocuidado. Oye, a propósito de las dietas, mira, me dicen, oye, mis taquitos de carnitas con juguito de naranja, ¿sí pasan también la prueba o qué debo hacer ahí? Al final del día, como lo mencionábamos, ¿no? El azúcar viene generalmente escondido. La fruta, al final del día, aunque sea muy natural, no deja de tener cantidades enormes de azúcar. Y más si es en jugo, porque si te comes una naranja a gajos, pues a lo mejor no hay ningún problema, un par de naranjas. Sí.
pero si le sacas nada más el juguito te estás embonando unas 10 naranjas aproximadamente. Claro. Yo he visto Entonces, es la situación, ¿no? Y pues al final del día, como lo combinas con carbohidrato, con la tortilla y demás, pues bueno, al final del día es azúcar con azúcar que se puede llegar a elevar, ¿no? Sí, yo he visto gente que se echa una ensalada de frutas y luego le pone miel, y luego le pone granola y luego le pone unas fresas y bueno, es una bomba. O me comentaban también, me están hablando de la diabetes infantil, el sándwich que llevan los muchos chavitos, la mamá dice, pues un sándwich le llevan a la escuela, esa comida también tiene mucho azúcar, mi querido Manuel. Sí, justamente, pues bueno, al final del día también hay tipos de panecitos, a lo mejor en lugar de elegir el pan blanco, pues hay los doble cero, se le llama, que no traen azúcares añadidos, porque justamente como lo mencionas, ¿no? El pan normal, clásico, trae un poquito de azúcar añadido, entonces esta parte, sin azúcares añadidos, que tienen más cantidad de fibra, ¿sí? Lo cual nos va a dar más saciedad, ajá. Esta parte, pues bueno, al final del día son pequeños cambitos que nos van a dar muchos beneficios para los peques, ¿no? Para nuestros peques. Y pues obviamente concientizar o más bien capacitar a los padres de familia en esa parte de que la van a entender, porque al final del día nosotros tal vez así nos criaron, ¿sí? Entonces replicamos generalmente mucho lo que nosotros vivimos en la infancia, ¿no? Entonces nada más concientizarlos, capacitarlos y decirles, a ver, las opciones de desayuno saludables son estas, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer? Cambiar esto por esto, y con eso la verdad es que a los peques les va bastante bien, ¿eh? Sí, claro, desayuno agua, comida agua y cena un poquito de agua. Mi querido Manuel, pues te agradezco mucho que nos hayas hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Ojalá que no sea la última, me parece que el tema da para mucho y si tenemos chance que sigamos platicando sobre estos asuntos, mi querido Manuel. Salvador Robles Linares es nutriólogo adscrito, especialista en el Hospital General del ISSSTE aquí en Querétaro. Gracias, mi querido Manuel. Hombre, gracias a ti, claro que sí, estamos al pendiente de cualquier situación, con toda confianza. Aquí estamos a la orden. Excelente día. Igualmente, ahí está el programa, si le bajas al azúcar, ya previste, ya la hiciste, es una campaña a través del ISSSTE Nacional que se está replicando también aquí en el ISSSTE de Querétaro. Ya sabe, hay que bajarle al alcohol, me dice Miguel, le mandamos unas gorditas, ¿no? A Manuel, al nutriólogo, le mandamos unas gorditas de chicharrón prensado, con chicharrón aparte, salsita y nopalitos, nomás para que amarre, para que diga, ¿qué tal unas carnitas? Ya el Pirro se está saboreando unas ricas y deliciosas carnitas, algo de chicharrón, los tlalitos, ¿no? Para que empecemos de buena manera la mañana. Y del ejercicio, ese ni hablamos. Estás como la abuela que dice, ya estoy inscrito en el gimnasio, pero no he ido. Ya nada más me falta ir para ponerme al corriente. Las 8:07 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa que nos van a mandar unos taquitos de canasta, a ver qué tal. Bueno, gracias, 8:07, pausa, regresamos enseguida. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @Radar News 1075 FM. En Twitter, @Radar News 1075. Radar Televisión, Canal 71.